¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia una semana más a la tertulia de la inteligencia artificial que grabamos hoy, día 23 de enero, ¿m? Un viernes, y siendo viernes aquí estamos, porque esto no descansa, con el equipo estelar, eh, como siempre, equipo core de la tertulia y dispuestos, pues bueno, como no puede ser de otra manera, a repasar em, la actualidad no tan inmediata, pero sí relevante de la inteligencia artificial para que no tengáis que hacerlo vosotros y no tengáis que decirle, hacer un copy-paste en vuestro Gemini o ChatGPT de vuestra historia completa de Twitter para que os la resuma, porque ahí puede haber cosas peligrosas. Nosotros os las filtramos y os lo traemos digerido, con una digestión particular que hacemos nosotros. Pero bueno, a veces, aunque esto pueda sonar mal, salen cosas bonitas. El mejor café del mundo se hace así, o al menos el más caro. Nosotros vamos a decir que somos el copilwhack de las noticias de la inteligencia artificial. Así que, en fin, voy a dejar de decir tonterías y saludar a mis copilots. ¿Qué tal, Frankie Corti? ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy bien, muy bien. Vamos a hablar de cosas interesantes, vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a negocios y un montón de cosas. Lo que pasa es que no sé si realmente podemos decir que les hacemos el resumen, ¿no? Ese digest semanal a nuestra audiencia, porque al final hablamos de tres, ¿no? Traemos aquí preparadas un montón, tal cual, nos van sobrando. Si publicáramos las noticias que nos han sobrado en el último año, yo creo que ya haríamos un libro, básicamente. Mm, Que a lo mejor hay que hacer un libro, pero bueno, eso es para otra historia. Yo simplemente decir que, oye, algo estaremos haciendo bien, porque el otro día nos dejan un par de comentarios por Spotify en el último episodio. Uno decía, tertulia informada y con sentido común, escasean este tipo de conversaciones en torno a la IA. Gracias por la tertulia. ole. Oye, Claro, os llegó oye, mi que está, comentario entonces, ¿no? Vale, ha vale, llegado, está sí. bien. Sí, ya he visto que tú te gusta ponerte Celia ahí en los sitios online, pero Bueno, no al voy a final hay que preguntar por qué. esconder, ¿no? Las cosas. Pero que está guay, parece que a la gente le gusta y también esto me sirve para decir, oye, comentarnos cositas en los episodios, decir si os gusta, si no os gusta, dar vuestras impresiones a las noticias, que eso siempre viene bien. Ay, ay, muchas gracias. Nos encanta la interacción y bueno, el ánimo también un poco es que esto genere movimiento, ¿no? Bueno, podemos estar aquí toda la vida soltando nuestro rollo, pero bueno, esperamos ansiosos también la información y el feedback que viene de vuelta. Muy bien, pues nada, si queréis vamos a empezar con las noticias seleccionadas y vuelvo a hacerlo yo en primer lugar, que lo hice la semana pasada y me quedé así con una sensación rara y digo, esto de no parar de hablar, ¿no? Que no estoy acostumbrado. Y digo, voy a volver a hacerlo a ver qué pasa. Así que me gustaría a mí comentaros sobre algo que he leído recientemente, porque es la editorial de Andrew Ng de esta mañana en la newsletter de Batch, que todos leeréis porque es una referencia clave en el mundo de la IA. Y bueno, sabéis quién es Andrew Ng, que es un personaje muy importante en el desarrollo no solo de la IA esta de última generación, sino también dentro de todo lo que es la revolución del deep learning. Pues bueno, una persona tan relevante se encuentra ahora mismo en el Foro Económico Mundial en Davos y comparte una serie de impresiones, sobre todo centradas en algo que a mí me ha parecido muy interesante, que es básicamente cómo deben transformarse las organizaciones para que la inteligencia artificial empiece a tener un impacto sensible, ¿vale? En la economía, en este caso, porque venimos del Foro Económico de Davos, pero bueno, al final estamos hablando de cómo se trabaja en las empresas, o sea, que es algo que nos afectaría a todos en el día a día, no solo en el desarrollo económico de los países, ¿no? Y aquí, dentro, en este marco, pues él habla de un problema que ha identificado, bueno,
una firma consultora con la que él trabaja, que es AI Spire, ¿no? Ha hecho un estudio sobre esto y pues se dan cuenta de que las estrategias que se han seguido en múltiples proyectos, eh, digamos, experimentales en los últimos años relacionados con inteligencia artificial, pues han seguido un enfoque, digamos, bottom-up, ¿no? Es decir, le han dejado hacer a la gente, que eficiente procesos, que identifiquen cuellos de botella, fricciones, etcétera, y que se le han facilitado las herramientas para que pusieran soluciones, automatizaciones, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues resulta que los resultados que ha generado este tipo de enfoque, pues podemos decir que han sido modestos, ¿vale? No vamos a decir que no hayan sido significativos, pero si lo comparamos con la expectativa que teníamos, pues sí que eh, podría, es algo mejorable, ¿no? Se entiende que hay un margen de mejora, ¿vale? Que esta es la parte buena de todo esto. Es decir, la conclusión podría ser, oye, pues la IA llega hasta aquí y ya está, tampoco era para tanto, pero lo que sí que ocurre es que hay un margen, pero hace falta un cambio de enfoque estratégico, ¿vale? Y este cambio de enfoque, pues pasa, según Andrew Ng, por un rediseño completo de lo que son los workflows de trabajo de principio a fin, con una perspectiva más top-down y más amplia, ¿no? Más transversal en la empresa. Un ejemplo práctico sería, por ejemplo, imaginad un banco que procesa préstamos, pues, y este préstamo, pues hay que hacer una validación preliminar, ¿no? Que se tarda un tiempo, que lo hacen personas y que implica herramientas, etcétera. Eh, pues, oye, si tú bajas ese tiempo de 1 hora a 10 minutos, pues eso te está dando una mejora sensible en ese proceso, pero marginal en el global de los procesos de la organización, ¿no? Lo verdaderamente transformador sería rediseñar el proceso, pero no con la intención de un proceso que tardaba 1 hora, que tarde 10 minutos, sino ofrecer un producto de préstamo que se dé en 10 minutos, ¿no? Y partiendo de esta visión, ver cómo podemos utilizar la IA para que, cambiando el marketing, la digitalización de aplicaciones, la revisión final, la integración, la ejecución, pues podamos llegar a ese volumen, ¿no? Esta es un poco la visión que ofrece Andrew Ng de cómo debería plantearse el siguiente paso en la implantación de la inteligencia artificial en las organizaciones, ¿vale? Sobre todo porque además el approach actual puede ser que en determinados procesos esté dando muy buenos resultados y hay sitios en los que encaja muy bien, pero a partir de ahí escalar ya se vuelve muy difícil, ¿vale? Porque te has centrado en lo pequeño. Entonces, bueno, habla de más cosas, ¿vale? De cosas que se están hablando en Davos, de Agentic AI, que esto me encanta, de IA soberana, de talento, de infraestructura, ya sabéis, cosas de las que hablan los jefes. Pero yo me he quedado con esta parte, ¿no? Que él también, ¿no? Porque centra mucho la editorial precisamente en este nuevo modelo transformativo. Y creo que bueno, yo estoy bastante de acuerdo. No sé cómo lo veis vosotros. Pues estoy de acuerdo y también creo que era necesario haber llegado hasta este punto tal y como se ha llegado. Quiero decir que lo que ha pasado en los últimos años, si quieres 2023 a 2025, ha sido que hemos tenido un enfoque más exploratorio, donde había que entender de alguna forma qué nos ofrecían este tipo de sistemas, qué se podía hacer con ellos, y esto normalmente no puede venir de arriba, sino que hay que hacer pequeños experimentos aislados, separados, pero una vez que los exploradores ya van encontrando las cosas, pues ya necesitas establecer una estrategia. Y es en este punto donde yo creo que a lo mejor sí que se está empezando a ver, de puestos directivos, se está empezando a ver el valor y falta dar ese paso que dice Andrew, que es entender cómo se puede sacar mejor partido y para eso, pues lo viene a decir, hay que rediseñar los procesos. Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces hemos hablado, hemos escuchado temas que están relacionados con la parte más técnica. Bueno, pues los modelos en un momento determinado parecían ser los cuellos de botella. Hablo de modelos en general, de predictiva, también de IA generativa. Hemos estado viendo cómo se ha venido peleando por conseguir modelos casi
casi todas las semanas que fueran mejores que los anteriores, pero estamos en ese punto en el que lo que vemos es que ese cuello de botella ya viene por los procesos organizativos, ¿no? Y por la coordinación dentro de la propia organización. Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que era necesario llegar hasta aquí como hemos llegado, pero estoy de acuerdo con él en que hay que ponerle ahora remedio y es el momento de hacerlo. A mí me ha recordado mucho a cosas que han pasado con la digitalización en el fondo. Justo, de hecho, Lu, el caso que ponías del préstamo, me recordaba cuando empezaron todo el tema de esto de los pagos a plazos en e-commerce, que al final la banca tradicional no se pudo adaptar rápidamente a poder ofrecer temas de financiación online. Pues claro, sus procesos de financiación era te vas a la oficina, me traes la nómina y dentro de un mes te digo si sí o si no. Entonces, claro, cuando tú vas a hacer una compra en un e-commerce, la decisión la tomas en ese momento. Y si alguien le dices, oye, tienes que mandar esta información y vuelve dentro de una semana, pues ya no lo compra. Yo me acuerdo hablando con el fundador de Aplázame en su día, que le entrevisté en el podcast y demás, me decía, claro, es que nosotros el approach que seguimos es que desarrollamos algoritmos de riesgos que se adaptan a la información que yo tengo del usuario en ese momento. Pero primero ya me encuentro las bases de datos de morosos, pero luego miro un montón de variables que es, oye, ¿cuál es el tamaño de la ventana? ¿Cuánto ocupas la ventana del navegador que está usando sobre el total? Es decir, tenía un montón de parámetros adaptados al canal digital. ¿Por qué? Porque resulta que el que lo tenía una ventana pequeñita, pues era muy probable que era un hacker que tenía al lado un montón de tarjetas que había comprado en la dark web y las está utilizando. Y volvemos a lo mismo, es un poco este enfoque, es, oye, si lo quieres rediseñar, no te vale hacer una optimización o una capita sobre el proceso, tienes que replantearte el core, que en este caso es cuál es la información que utilizas para tomar la decisión de si te doy un préstamo o no. Claro. Exactamente. Yo creo que, vamos, ese símil es buenísimo. Y aquí podríamos decir que llueve sobre mojado, ¿no? Y los procesos de transformación, al final, también hay que decir que tienen sus fases. Es decir, el nivel de incertidumbre es tan alto al inicio que necesitamos, como ha dicho Frankie, estos exploradores que vayan un poco desbrozando, pero creo que muchas veces nos autoengañamos. Quizás sea necesario también por mantener la perspectiva o la ilusión, ¿no? Nos autoengañamos pensando que se va a llegar a la meta, o sea, que estos primeros exploradores van a conseguir el resultado final, cuando eso es bastante improbable, ¿no? Como mucho, pues podemos esperar que sean capaces de despejar la incertidumbre suficiente como para que luego lleguen las apisonadoras. Buen símil, ¿no? Para los directivos y toda esta gente, y terminen de allanar la carretera, ¿no? Bueno, en fin, estamos en una nueva. Parece que lo que vemos es que estamos en un momento de pegar un salto cualitativo en esta visión de cómo se debe implementar la IA, y quizá 2026 sea el año en el que esto empiece a ocurrir de manera un poco más seria, ¿no? Y bueno, Davos no es mal sitio para empezar a difundir estos mensajes, ¿eh? Que ahí está la gente que luego puede decidir que esto pase o deje de pasar. Así que bueno, muy relacionado con esto, Frankie, tú también nos traías algo parecido, ¿no? ¿Estás muteado? O al menos no te oímos. Sí, no, estaba muteado. De hecho, por eso he hecho intención de hablar y no me habéis hecho caso, que por otro lado me parecía lo normal, ¿no? Pero ahora ya lo entiendo un poquito más. Y quería hacer una última o penúltima reflexión y ya si queréis lo ligamos con la siguiente noticia. Pero yo creo que los responsables de las empresas tienen que tener cuidado con un punto, y es que hasta ahora en el fondo lo que estábamos haciendo es rediseñar algunos de los pasos de los procesos, en lugar de los procesos completos, y esto de alguna forma ha creado, y este término se lo escuché a alguien hace tiempo, no sé muy bien a quién, cierta deuda operativa, ¿no? Igual que hay deuda técnica, hay deuda también operativa, tú estás solucionando, estás mejorando un paso, y eso implica que el resto de los pasos del proceso tienen que adaptarse, pues en el proceso completo puede mejorar algo, pero no es significativo, no llegamos a esa transformación completa, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí, mi duda, es si todavía, y hemos dicho que es el momento de hacerlo, ¿no? Pero todavía, o si ya existe la madurez
en el sentido en el que el impacto real que tiene que tener la inteligencia artificial, y esto lo hemos dicho muchas veces, implica que hay que rediseñar los procesos completos. Hemos hablado de poner la IA en el centro, de AI First, no siempre, pero en muchos casos. Esto implica que los procesos se tienen que rediseñar alrededor de la IA. Y mi duda está en cuántas empresas están realmente dispuestas a tocar este modelo operativo y no solamente añadir esa capa de IA encima. Y esa parte es la que os quería preguntar a vosotros, ¿cómo lo veis? Pues yo tengo mis dudas de que esto, o sea, está bien que lo hablemos, pero no sé hasta qué punto estamos tan preparados. Yo creo que como en cualquier proceso de transformación, la gran masa tardará en asimilar el cambio, pero tiene que haber alguien que abra la puerta y que empiece a mostrar cuál es el camino, ¿no? En otros momentos históricos de grandes saltos tecnológicos, por ejemplo, pues han emergido, ¿no?, nuevos players que han venido con una propuesta totalmente disruptiva y que han terminado por llevarse el gato al agua, ¿vale? Antes de Google vivíamos una realidad diferente y eso también pasó 20 o 25 años antes con Microsoft y con Apple, etcétera, ¿no? Evidentemente, lo que proponía esta gente tenía que ver con nuevas posibilidades tecnológicas, pero que para los grandes o para los que estaban en el status quo ganando dinero y tal, era muy difícil asumir. Porque, claro, ellos se dedicaban a otra cosa, ¿no? Y hilando con el ejemplo este de los bancos también, que a los bancos nadie todavía les ha peado del sitio, ¿no? Pero que quizá eso es más difícil. Pero bueno, yo creo que tiene que haber gente que sea capaz de llevar esto al siguiente nivel en el área tecnológica y a lo mejor es necesario que no sean los de siempre, ¿vale? Esto veremos, tiene una posición de poder tan dominante hoy en día, los grandes, que hay que ver, ¿no? Pero bueno, al final, gente como OpenAI o Anthropic en su modelo actual son empresas de nuevo cuño que están asociadas a esto y quizás sean los que tienen que liderar, ¿no? Y bueno, en ciertas áreas del desempeño, digamos, del trabajo, ¿no? De cómo funcionan las empresas, pues tienen algo que decir, ¿no? Llevar esto al siguiente nivel con cosas más ad hoc, más cercanas a negocio, etcétera, pues hay que ver si son ellos y son otros. Pero tiene que haber alguien que abra la puerta y los demás ya irán cada uno a su ritmo y algunos seguramente se queden en el camino, creo yo. Por ejemplo, OpenAI. No sé, yo le pongo apuestas, ¿eh? Pero bueno, eso da para otra conversación con lo que estaba apareciendo. Volviendo un poquito más a lo que comentaba Frankie, en mi perspectiva con todos estos cambios, es que siempre hay gente que se queda atrás. Hay como una larga cola de cambio. Pero lo mismo pasa, voy a poner todo el rato el ejemplo de digitalización porque es obvio. A día de hoy sigue habiendo compañías que no están digitalizadas, pero mogollón. Es que vemos como la punta del iceberg y te vas a una gestoría o a cualquier un montón de... No, de hecho, yo últimamente con un tema de una gestoría y tal, y hablas con muchas y te das cuenta que es que les hablas de holders, les hablas de cosas y dicen, no, aquí nos compartimos un Excel, con suerte, o me mandan las facturas escaneadas y lo tenemos. Entonces, pues lo mismo va a pasar con esto. Saber una adopción muy rápida de algunos players, pero no de todos, y luego hay como una larga cola decreciente y se va a tardar mucho en todos estos ciclos de adopción, que lo que vemos es como el 1% de lo que está más avanzado. Eso sigue siendo una industria, la de la digitalización, sigue siendo una industria de mucha pasta, ¿eh? O sea, gente que hace proyectos millonarios de escanear documentos. Así uno detrás de otro. O sea que no, a veces nos pensamos que estamos más avanzados de lo que estamos, ¿eh? Pues imagínate con la IA. Pues venga, la uno si queréis ya con la siguiente, porque justo hace poquitos días ha salido un informe de PricewaterhouseCoopers que está basado en una entrevista a más de 4.500 CEOs de todo el mundo y de alguna manera
pues casi que pone respuesta a lo último que estábamos comentando. Esta respuesta a cuántas empresas están siendo capaces de hacer todo esto que decimos de verdad. Y esas respuestas pues no parecen muy optimistas. Vamos a comentar un pequeño análisis, pero casi lo primero que llama la atención es que solamente un 12% de los CEOs afirma que está habiendo reducciones claras de costes y aumento de ingresos también gracias a la inteligencia artificial. El resto o no ven impacto medible, o las mejoras que ven son marginales, o todavía está en pilotos sin pruebas que no han conseguido escalar o llevar a producción de verdad. Y no estamos hablando de, no es una encuesta técnica, estamos hablando de preguntas a CEOs, ¿vale? Que al final está relacionado con lo que estábamos comentando hace un momento y de alguna forma es una radiografía, si queréis, de lo que está pasando en realidad en el negocio a día de hoy. Y bueno, si queréis, el titular de todo esto podría ser la inteligencia artificial no da ROI, si queremos ser un poco sensacionalistas, pero realmente lo que dice Price en el informe lo matiza bastante. Es verdad que deja claro que el impacto financiero sigue siendo minoritario, que la monetización de la inteligencia artificial, monetización real, es una excepción, no es lo que pasa en la mayoría de las empresas. Y también deja claro que el problema no viene de la tecnología, que es lo que estábamos comentando hace un momento, sino viene más de la capacidad que tienen las organizaciones para absorber esta tecnología. En el propio informe se sugiere también que la inteligencia artificial ya permite diseñar los procesos o rediseñar los procesos completos, como dice Andrew Ng, y también deja claro que la mayoría de las empresas no ha hecho este rediseño. O sea, que ya tenemos una IA que nos permite, o un estado de la IA que nos permite hacer cosas end-to-end, pero aún lo seguimos haciendo en modo tarea suelta, por decirlo así. O sea, hay mucho refuerzo entre un informe y lo que dice Andrew. El tema es... Perdonad, no sé si se ha oído, pero me estaban llamando a la puerta y me ha despistado un poquito. El tema es, ahora mismo los CEOs tienen el reto no tanto de apostar ya, que era el que teníamos hace 2 o 3 años, tengo que estar ya en la IA, tengo que estar ahí, sino hay que elegir bien. Si no estoy, evidentemente, lo ha dicho Corti antes, hay muchas empresas que todavía no han empezado esta transformación, pero si hablamos, si queréis, más de grandes empresas, hay que elegir bien dónde la meto, ¿no? ¿Dónde meto la inteligencia artificial? Cuando hablamos de innovación, quizá ya hay que hablar menos de demos y más de cosas o de sistemas que hagan cosas. Y no sé si decir que ese 12%, al final, el problema que tiene es que no se eligen bien cuáles son las batallas que hay que luchar, no cuáles son los problemas a resolver. Porque también hemos visto mucho que había que meter la IA con calzador. Tengo la IA, tengo una solución a un problema. Como he visto que la gente lo está utilizando agentes para temas de atención al cliente, yo lo tengo que meter. Pero igual tu problema, donde tienes el área de mejora, no está en atención al cliente, está en otro sitio. Y lo que tendríamos que haber hecho era ver cómo la IA nos podía ayudar en ese sitio. Entonces, mi sensación es que tenemos que hacer eso, tenemos que elegir mejor qué problemas resolver. Seguramente tenemos que elegir o trabajar mucho mejor un roadmap. Hemos hablado muchas veces de estrategia en IA. Bueno, pues uno de los objetivos de esa estrategia es definir el roadmap adecuada y también quizá pues analizar el ROI antes de construir, no después. O sea, no vale con hago algo y luego veo el resultado que me da, sino voy a ir buscando resolver problemas en base a dónde quiero mejorar mis resultados. Y podemos hablar de ROI, si quieres, desde un punto de vista del P&L, o podemos hablar de ROI a veces incluso más cualitativo. Entonces yo creo, como conclusión, que Price realmente en este informe no es que esté diciendo que la inteligencia artificial ha fracasado, sino, volvemos a lo de antes, las empresas todavía en general no saben cómo hacerlo. No están preparadas, no tienen la experiencia, lo que sea, pero no han sabido hacerlo. Igual ahora ya saben y los resultados de 2026 será bueno. Entonces, la pregunta casi sería si el problema es que la IA no está madura o que estamos intentando, bueno, pues medirla con métricas que no se corresponden con lo que realmente nos puede dar. Y ahí lo dejo, no le doy más vueltas.
O sea, yo diría que, bueno, que no sabemos por lo mismo, no sabemos ni cómo medirla en muchos casos, ¿no? Estoy muy de acuerdo que al final hay un tema de elección de dónde la aplico. Por ejemplo, no sé cuál es vuestra sensación, pero yo empiezo a ver que todo lo que son use cases, o sea, casos de uso en atención al cliente, es como un área de mucho quick win y donde vas a sacar algo. Entonces empieza a haber algunas áreas donde tiene mucho sentido aplicarla porque ya tienes el know-how de cómo hacerla y hay gente que lo está haciendo, ya tienes soluciones más o menos, bueno, completas o cuasi completas que te permiten darle caña. Pero es verdad que hay muchas otras áreas en las empresas que no están tan exploradas. Por lo tanto, al final, cuando tienes problemáticas de otro tipo, hay una parte todavía, ¿no?, de prueba y error muy potente. Y conectamos con lo que decíamos antes. Si la digitalización llevamos 20 años para que toque algunas cosas, incluso en grandes empresas hay cosas que no están todavía digitalizadas que podrían haberse digitalizado, esto va a pasar lo mismo. Yo creo que vamos a tener primeras fases ahora, pues que ahora tenemos esos casos de, oye, pues 2, 3 áreas de las compañías se van a empezar a meterla ahí a saco porque es donde lo tenemos clarinete y empieza a haber soluciones. Oye, pues todo lo que es desarrollo de software, que también lo estamos viendo, pues súper apoyado con IA. Atención al cliente, súper apoyado con IA. Y el resto, pues en los próximos 5, 6, 7 años iremos viendo un poco como gradualmente vamos entendiendo dónde sí, dónde no. Y va a haber espacios donde la IA a lo mejor no tenga tanto espacio. Totalmente. Y luego las apuestas que se hacen ahora, con promesas de este estilo, pues conllevan riesgos, ¿no? Una de las cosas que dice el informe es que lo que dicen los CEOs, ¿no? Que son los que Mm. responden a este cuestionario o a esta encuesta, es que muchos de ellos, la mitad de ellos, dicen que sus empresas han comenzado a competir en nuevos sectores en los últimos 5 años. Sí. ¿Cuánto de esto no tendrá que ver con la promesa de que hay algo ahí? Porque en cuanto a adquisiciones y fusiones y todo este rollo, casi siempre se van a por empresas del sector tecnológico, ¿no? Las que no eran puramente de esto y se meten directamente a competir ahí. No es que, claro, no adquieres una empresa de software para que te haga tu software interno, ¿no? Sino para meterte en un nuevo negocio o para transformar el tuyo o lo que sea. Claro, si la gente se está cambiando de sector de una manera mucho más, digamos, agresiva que antes, bueno, no cambiando de sector, sino que está transformando su negocio, ampliando los nuevos sectores y se están tirando hacia la tecnología, ¿cuánto de esto tiene que ver con la promesa de que la inteligencia artificial es algo que va a transformar los negocios y eh, cuánto es un riesgo tremendo porque luego estas expectativas no se cumplan, ¿no? Porque, claro, si tú eso lo contrastas con que, bueno, sí que se ha visto una reducción de costo, pero más de la mitad de la gente está diciendo que no hay beneficios sensibles, quizá haya decisiones también ahí de las que se estén ya arrepintiendo, ¿no? Eh, yo creo que este tema concreto, ¿no? De crecer a base de adquisiciones o invadir, voy a usar esta palabra, perdón, no es de un tono peyorativo, sectores que no son el tuyo para intentar no perder una oportunidad porque tienes una posición de poder es algo que también te puede seguramente destruir. Así que bueno, hay que hacerlo con cuidadito. Al menos, bueno, esto sirve para que seamos conscientes. Y luego, por otra parte, también creo que los dos informes, el de Aspire y este de Price, sean tan cercanos en el tiempo y tal, también quiere decir que ahora hay una sensibilidad con respecto al tema de la transformación, ¿no? Y eso también es algo importante. Sí, totalmente. Pasamos, si queréis, a Corti. Estupendo. Venga, Venga, Jordi. yo cambio un poquito de tercio y traigo así como algo más creativo, ¿vale? Entonces, para los que nos estéis viendo en vídeo en YouTube o Spotify, prestarle atención porque lo vais a ver. Si estáis ahí como escuchando, de repente tenéis la pantalla, darle caña que va a molar más. Y a los que no, pues os lo contamos. Y es una noticia de la gente de Crea. No sé si ubiquéis a los chicos de Crea. Crea es una startup que está en San Francisco con fundadores españoles que, bueno, que están mucho en el ámbito de todo lo que es
generación de vídeo e imágenes pues con inteligencia artificial. Y justo acaban de lanzar una novedad que es edición en tiempo real de vídeo. Entonces, al final aquí nos muestran algún ejemplo donde pues tienen como un modelo en 3D, y van diciendo, oye, pues este coche, que es un modelo en 3D, me lo pones en el fondo del mar o no sé cuántos, pero encima va rotando el coche y se va adaptando la imagen resultante en tiempo real. A mí me parece alucinante por muchos motivos, ¿no? El primero es porque esto habilita un trabajo creativo pues mucho más fácil, ¿no? Porque estás viendo lo que estás haciendo en todo momento. Y aparte te aporta muchas posibilidades a nivel de generación de contenidos. Pues imaginaos esto aplicado al mundo de la tele, al mundo de YouTube, de los lives o lo que sea. Puedes estar haciendo un vídeo en tiempo real. Uy, espera, voy a quitar el... voy a poner otro que esto por aquí. Estos también mola. Otro ejemplo donde pues al final lo hacen, oye, le dicen en un prompt, ponme una silla y transforma este dibujito que te he puesto en una lámpara, que la lámpara está dibujada. Y lo mismo, como seleccionando en la imagen, pues van moviendo donde quieren las sillas, donde quieren la lámpara, más para adelante, más para atrás, duplícamelo, y todo esto va componiendo, ¿no? O sea, tú tienes como un espacio donde estás interactuando con los elementos, incluso puedes dibujar, y de repente pues se va transformando en algo que parece real. Y bueno, a mí me ha parecido, lo he visto hoy y como lo traigo porque me parece alucinante que ya estemos en este nivel. Creo que están en beta, que todavía no se puede acceder directamente, esto hay que pedirlo, pero vamos, pinta bien, no sé cómo lo veis. De primeras, esto que estás enseñando para alguien que se dedique a diseño de interiores es la caña. Con 2 fotitos cogidas de por ahí, 4 trazos que le pongas, un poco de descripción, el poder ver con un cliente en tiempo real y fácilmente lo que puede querer, lo que le puede interesar, es que quita una cantidad de tiempo de preparación de la leche. Y como esto, seguro que te puedes imaginar un montón de profesiones que estén relacionadas donde puede tener impacto. Yo no lo había visto, no había visto estos vídeos, la verdad, y me queda flipado. Me gusta mucho. Es alucinante. O sea, molaría verlo, o sea, molaría probarlo en real, que no tardarán mucho, ¿no? En liberar seguramente una versión. Y a mí me alucina la velocidad, ¿no? Lo que tú decías, Eso el es. ciclo de feedback es uno de los grandes problemas que tenemos cuando queremos hacer tareas iterativas, no solo con la IA, pero con la IA tenemos un problema cuando, sobre todo cuando estamos tratando con generación de vídeo, generación de imágenes, que es que esto tarda. Sí, Y tú no lo tienes a la primera. Es decir, una persona que tiene que estar trabajando con estas herramientas, pues tiene este problema que a mí me recuerda mucho a cuando nosotros empezamos en la informática, acordaros, de que compilar tardaba muchísimo. Y tú estabas allí programando y tu programa en Borland C++ y en un momento dado tenías que compilarlo y te ibas a comer, ¿no? Entonces, tú no obtenías feedback hasta que volvías, ¿no? Y eso es una cosa que, por ejemplo, en el mundo de la programación ha mejorado muchísimo, lo de tener feedback instantáneo, continuo, etcétera. Esto con la IA nos pasa muchas veces, no solo con las imágenes y el vídeo, también con el texto, ¿no? Cuando es un Sí. razonamiento profundo y tal. Mm. Pero bueno, ahí está como más justificado, ¿no? Porque tú estás diciendo, bueno, es que está pensando mucho en lo que está haciendo. Cuando tú pides un deep research y este tipo de historias, ¿no? Los modelos de razonamiento, que tardan un poco más de lo normal, pero se acepta porque es la naturaleza del modelo. Pero en el caso del contenido audiovisual, es lento porque es lento, ¿vale? sí. Y mejorar el ciclo de feedback para un profesional que se dedique a esto, yo creo que es, independientemente de que el resultado tenga mayor o menor calidad de primeras, a un profesional de esto le soluciona la papeleta. Claro, porque puede iterar muchísimo más rápido y llegar a la solución. Y este problema que tienes de, bueno, es que yo le pongo aquí un prompt y no es exactamente lo que yo decía, se minimiza, porque es que, bueno, lo itero hasta que converjo a una solución lo suficientemente buena, ¿no? Que yo creo que es el futuro de esto. Pero para eso tiene que ser rápido y que con lo que has enseñado yo creo que estamos en el camino, Yo claramente. estoy muy alineado. A ver, yo no hago esos trabajos muy creativos y tal, pero a ver, sí que es verdad que genera un montón de contenido visual. Ponte, por ejemplo, una tontería, las carátulas de la tertulia. Y
Y te das cuenta y dices, ostras, si es que esto fuera feedback en tiempo real, tardaría nada. Pero como tengo que estar esperando entre tal y ya la he cagado, joder, podría haber puesto esto, no sé qué, no sé cuánto, pues te tiras 10 minutos para hacer algo que deberías tardar uno. O sea, en cuanto esto esté funcionando, los workflows de trabajo cambian muchísimo. Mm. De hecho, en el vídeo se aprecia que cada frame que se va generando es un poquito diferente de los otros. Hay como si fueran fallitos, entre comillas, por decirlo así, pero es que te da exactamente igual, porque con la cercanía que tienes sobre el modelo original es más que suficiente para el resultado. Y no estás generando ahora mismo un vídeo que luego vayas a mandar a nadie, sino que estás jugando con la herramienta, estás jugando con los modelos para tratar de encontrar esa composición que te mola. De ahí, a lo mejor, pues, más adelante tendrá que haber esa perfección, pero ya tal y como está ahora mismo, yo lo veo una aplicación brutal. La clave de esto es eso, el feedback rápido y poder volver atrás, ¿no? Que es otra cosa que también es peligrosa con todo esto. Sí. Aparte que luego habrá modelos para cada cosa. Yo creo que esto es un modelo muy guay para lo que están haciendo, para acción en tiempo real y tocar cosas. Y a lo mejor cuando ya tienes lo que quieres, pues luego tienes un modo de, oye, ya no me lo renderiza, vamos a llamar renderizarlo por decir algo, pero con calidad, con consistencia, porque también hay modelos con más consistencia. Lo bueno es eso, que empieza a haber herramientas para cada momento, ¿no? Sí, totalmente. Este problema lo tenemos en el software, que ya sabéis que la profesión ha cambiado totalmente, ¿no? Y de la programación y el software asistido con agentes, ¿no? De programación, que es ya como programa casi todo el mundo, tiene este problema de que tú estás con el Cloud Code, ¿no? Y tarda un rato. Y en ese rato, ¿tú qué haces? ¿No? Mm. Entonces hay gente El que trabaja. café, la compra. Claro, hay gente que trabaja en varios proyectos a la vez. Es que cambia el paradigma. El hecho simplemente de que tarde un poquito ya te cambia la foto totalmente, ¿no? Y yo creo que es importante poder centrarte en la tarea en la que estás, si no es un poco loco. Así que un día traeré al equipo de programadores con el que trabajamos para que hablen un poco, hacemos un especial, y que hablen un poco de las cosas tan raras que hacen, que está bastante curioso. Muy bien, pues muy interesante lo de los chicos de CREA y bueno, orgullo patrio. Así Total. que esperemos las próximas noticias. Hay que estar aquí al quite. Yo quería hablar, no quiero que se me pase el programa sin hablar de un anuncio, bueno, más de uno, pero bueno, el gordo es uno concreto, ¿no? Que es anuncios recientes de la gente de OpenAI, ¿vale? Porque, pues en un comunicado reciente, pues han dejado caer. Bueno, voy a empezar por lo pequeño, pequeño entre comillas, que es, bueno, pues si no os habéis enterado, la suscripción esta de ChatGPT Go, ¿vale? Que es la suscripción de, creo que 9,99 en Europa. Ellos la anunciaban como $8 al mes, pues ahí nos han metido la de siempre. Pero, claro, 9,99 euros, eso es mucho más que $8 al mes, ¿eh? Pero bueno, que hay una suscripción que ya cada vez está más desplegada en más países, que es mucho más barata, ¿no? Para hacer un uso, digamos, no tan intenso de ChatGPT, pero bueno, llegar un poco más que el modelo free, ¿no? Con acceso a GPT 5.2, mensajes ampliados, creación de imágenes, memoria, subir archivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia que haya planes más asequibles, sobre todo teniendo en cuenta que hay en el primer mundo, vamos a decir, donde vivimos nosotros, afortunadamente para nosotros, pues hay una cantidad de gente joven, de gente un poco más mayor y tal, que les viene muy bien de ChatGPT, pero que no hacen uso intenso, ¿vale? Del mismo, hacen un uso, no es el uso que hacemos los profesionales, ¿no? Y tal, y que a lo mejor pues una suscripción de las de 23 pavos pues es un poco overkill. Y luego, sobre todo, en países menos desarrollados, pues es muy importante que tengan acceso a la tecnología que les pueda permitir ir al siguiente nivel con algunas cosas, ¿no? Y, yo creo que es bueno seguir teniendo tiers freemium, pero también tener estas cosas que te posibilitan el acceso a la última tecnología.
porque si no la brecha que se abre pues es tremenda, ¿no? Así que bueno, por mi parte a mí me parece guay, bravo por OpenAI. Y el otro anuncio, que es el gordo desde nuestro punto de vista, es el tema de que ya han dicho que va a haber publicidad en ChatGPT. ¿Vale? Yo he tenido que comprobar si estábamos en 1 de abril. ¿Vale? Con estas cosas ya sabes lo que hay. Pero bueno, que están probando empezar con anuncios en cuentas en Estados Unidos en la versión gratuita eGo, aquí ya hilamos todo, en las próximas semanas. Por ahora los planes Plus, Business y Enterprise pues van a permanecer sin publicidad. Y bueno, pues se han aclarado, ¿no?, que los anuncios pues no van a influir en las respuestas de ChatGPT, van a salir ahí pegotes, bueno, que no venden datos a los anunciantes y bueno, intentan tranquilizar un poco a la gente, ¿no? Que tú vas a poder, o sea, tener cierta personalización de esto anuncio no me interesa, desactivar cosas, etcétera. Y bueno, pues un poco la justificación de todo esto es que esto va alineado, ya sabéis cómo son justificando las cosas en Silicon Valley, ¿no? Que esto va alineado con la misión de la empresa, porque la publicidad posibilita que la inteligencia artificial sea más accesible, que pueda existir un plan Go, que puedan mantener el plan free y todo esto, ¿vale? Pero bueno, podemos esperar que de aquí a pues ya sabéis lo que ocurre con el tema de la publicidad en cualquier plataforma. Podemos esperar que no tardando mucho, por mucho que tengas bueno, ahora mismo solo está en Estados Unidos, esto llegará a todo el mundo, y no tardando mucho, pues habrá una diferencia entre los planes y los anuncios que tú vayas a ver. Así que Sí, nada, está tema, claro bueno. que poner anuncios en ChatGPT es un bien necesario para la humanidad, de la misma forma que lo es también recuperar Groenlandia, ¿no? Estas cosas son así. Siempre, si quieres buscar justificación, lo puedes encontrar absolutamente para todo. Lo que sí considero es que por lo menos que es un signo de madurez del producto, por decirlo así. Al final, de hecho nosotros hemos hablado aquí en el programa ya hace bastantes meses, no por nosotros, sino porque lo habíamos visto en noticias, de que en algún momento pondrían anuncios con las dudas que teníamos, pero éramos conscientes de que podía ocurrir. Yo creo que tampoco es una sorpresa. Pero claro, han pasado, como suelen pasar en todos estos casos, y como pasó Google en su momento, por un primer tiempo en el que lo que han hecho es tratar de conseguir una adopción masiva, y ahora que ya la tienen, pues hay que empezar a monetizar de alguna manera. La publicidad es una manera muy directa de hacerlo siempre, entonces no me resulta inesperado. Entonces ya os digo, yo creo que es sobre todo una seña de madurez, y el tema es hacia dónde va a evolucionar como plataforma y como producto ChatGPT. Si lo que va a hacer es seguir buscando cualquier cosa que le dé más pasta, o va a seguir generando nuevos servicios, nuevas utilidades y luego viendo cómo monetizarlas. Para mí es más la duda que tengo. Y seguramente, Corti, tú aquí tienes mucho que decir. Pero decirlo sin mutear, me refiero. Bien, es que la IA sabe que no voy a hacer nada útil, entonces ya me mutea. Es decir, que por un lado, Sam Altman no hace demasiado. Hablaba de que él no iba a meter anuncios y tal. Hay un tema de incongruencia importante, pero bueno, ya sabemos. Por otro lado, además de la parte de la publicitaria, están metiendo un modelo para la parte de productos. Dicen que va a hacer un poquito pues como Google Shopping, ¿no? Al final, que cuando tengas ahí productos que te recomienden y los acabes comprando, van a comisionar un 4%. Que bueno, a nivel de comisión tampoco es una locura, porque un Amazon es un 17% más o menos y demás, pero al final está claro que van a saquísimo a la parte de monetización. Para mí, o sea, pero yo es que lo tengo como la cabeza, para mí, desde que hicieron el Code Red, o sea, desde que OpenAI se puso en alerta de nos están sorpaseando por todos los lados, el foco máximo de la compañía es, como no vamos a poder ser los líderes de esto, ¿cómo empezamos a generar revenue a saco para justificar valoraciones, rondas, historias? Porque si no, se les cae el chiringuito. O sea, yo tengo la sensación de que ha innovado un montón,
pero la carrera en el Enterprise código y demás se la ha robado Anthropic, ahora está Gemini robándole un poco usuarios y demás, es decir, en cuanto a volumen, y ya es que solo les queda esto. O sea, solo les queda monetizar. Entonces encaja mucho todo lo que has dicho, Lu, tanto pues, oye, planes de monetización que funcionen para más gente, para que más gente me pague, meter publicidad, empezar a cobrar un porcentaje de las ventas de productos que se hagan aquí. Problema, que te puedes cargar el producto muy rápidamente, vas a degradar la experiencia y que es que hay muchos otros players que no necesitan hacerlo. Pues tienes un Google que, bueno, o sea, al final son los reyes de hacer esto, pero dice, yo ahora mismo no tengo prisa. Yo ahora mismo tengo mi cash machine por otro lado, yo aquí puedo aguantar hasta que OpenAI desaparezca. Entonces, ya te digo, yo lo veo como eso, como una extensión del Code Red que hicieron en su momento, que fue hace semanas, meses, vamos, ya no me acuerdo, pero fue hace poco. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que es un peligro importante. Yo te digo, he tenido que chequear que esto fuera una broma. Y bueno, no descartemos que lo tiren para atrás, pero parece que al menos, no sé si ahora mismo es ya, si lo están haciendo a través de partnerships concretos y tal, o si ya están planteando abrir una plataforma para comprar publicidad directamente, porque no lo he comprobado, ¿vale? Como esto está como en beta. Pero bueno, que realmente hay una intencionalidad detrás de conseguir financiación, etcétera, pero hay que decir que la fricción para cambiarse de ChatGPT a la competencia ha bajado muchísimo, pero muchísimo en los últimos tiempos. El valor añadido cada vez es Justo. menor. Te puedes migrar muy fácil. A nosotros nos ha pasado. Hemos migrado y te adaptas rápido. Sí. Te viene hasta bien. Estábamos muy relajados, ¿no? Y ahora empezamos a descubrir cosas nuevas. Sí, por ejemplo, no voy a decir que sea nuestro caso, pero imagínate que te cambias de ChatGPT a entorno Google, ¿no? A Gemini. Pues a lo mejor la gente empieza a descubrir que tienes Notebook LM, Google AI Studio, y cosas por el estilo, ¿sabes? Que tú estabas en tu balsa de ChatGPT encerrado un poco en las cosas que te proponen ellos, su modelo de memoria, de proyecto, que está guay, pero no sales de ahí. Y ahora mismo es hasta sano plantearse, pegar un salto y decir, oye, a ver qué hay por ahí, porque hay gente ofreciendo mucho valor, ¿no? Pues sí que hablamos la semana pasada, Cloud Anthropic Cowork, que ya está en el plan Pro, por cierto, y es muy accesible, cosas que son funcionalidades que ofrecen muchísimo y que no tiene ChatGPT. Como empiecen a tocar las narices, a la gente le cuesta muy poco. O sea, es dar de baja, dar de alta. Ya está. O sea, que cuidadito. Dándoos la razón, tengo que reconocer que tengo mis dudas, porque creo que todavía hay muchísima gente, sobre todo, o sea, nosotros estamos en un nivel de uso y seguramente estamos relacionándonos con gente que tiene un nivel de uso mucho más intensivo y en general de tecnologías lo queréis ver así. Pero yo tengo la sensación de que hay mucha gente que utiliza ChatGPT con otro nivel de conocimiento de este tipo de aplicaciones y a lo mejor que no sabe que existe tanto Claude, incluso Gemini, aunque sea de Google, tampoco lo tienen tan claro. Creo que va a haber, para ese tipo de usuarios, y que pueden ser muchos todavía, creo que el salto, no sé si tanto por complejidad como por comodidad y por falta de conocimiento, todavía está un poco lejano. Para mí, un tema importante también, una preocupación de lo que estábamos comentando antes, sobre todo, y que quizá pueda animar más a la gente, es el tema de la confianza. Porque ya nos pasó con Google en su momento. El hecho de poner los anuncios a un ladito, ¿no? Separados para que se distinguiera entre el resultado que daba el buscador y los resultados patrocinados, aquí se traduce también en dudas que nos pueden surgir. Cuando tú le preguntas a ChatGPT, recomiéndame productos que cumplan tales requisitos y no sé qué, no sé cuántos, ahora mismo te recomienda y puedes pensar que como no tiene ningún interés, te está dando lo mejor que ha encontrado dentro de la información que tiene. Pero en el momento en el que empiezas a meter publicidad,
quién te dice que no están haciendo lo mismo para influir en los resultados, ¿no? Y bueno, pues eso creo que sí puede llevar a un punto de desconfianza en algún momento. Total. Pero bueno, con los tiers más afectados, ahora mismo, ¿no? O sea, donde vas a ver anuncios a saco va a ser cuando use gratis, por ahora. Hostia, es que esa base de usuarios que pueden usar ChatGPT Free, que yo creo que es a los que tú te refieres, con gente que no está muy metida en el Sí, sí. sector, que no lo necesita así para su core de trabajo diario y cosas por el estilo. Esa base de usuarios también tiene Windows, y en Windows tú le das a un botón y te abre un ChatGPT de Microsoft que es gratis. Y hay mucha gente que directamente ni se plantea para un tema free y dice, a lo mejor yo uso por costumbre ChatGPT, pero es que como me empiecen a tocar las narices, yo es que en mi escritorio le doy un botón y se me abre un agente conversacional multimodal y que me responde a todo guay, ¿sabes? Entonces, es que También se usa mucho en el móvil, ¿eh? La gente joven sobre todo lo usa muchísimo en el móvil, más que en el escritorio. claro. Entonces, empieza a haber soluciones y quien tiene la sartén por el mango de los sistemas operativos, los buscadores, etcétera, vamos, yo, por ejemplo, he hecho mucho la experiencia de comparar resultados poniendo el prompt en la barra de búsqueda de Google, Ujú. ¿no? Un prompt rápido, no muy, Sí. no muy desarrollado para que me conteste la IA de Google. Es perfectamente satisfactorio para un modo de uso free. Mm, Y Yo, ahí yo- veo yo los lo hago anuncios, también. veo los anuncios que he visto toda la vida. O sea, que ya estoy acostumbrado, no me molestan, ¿no? Pero que bueno, que tienen que tener cuidado, ¿eh? Porque es que está al alcance de la mano para mucha gente, ¿eh? No solo para los especialistas, que evidentemente en muchos casos ya se está planteando, oye, pues claro, en el mundo de la programación, pues si ya tenemos Cloud Code, pues pagamos Cloud y ya está, ese es tu agente y tal. Pues ya lo estás pagando, ¿no? Y luego, pues Microsoft, que está en Enterprise súper bien posicionado, sobre todo en España. eh, Google está en todas partes, tal, son amenazas serias. Que se lo hagan mirar. Veremos hasta dónde llega esto, ¿eh? Vamos a Eso hacer la es. última, si os parece, que hoy tenemos que cortar dentro de poco. Entonces, venga. ¿A quién le Eh, toca? vale, voy yo entonces. Bueno, Anthropic ha publicado hace poco una versión nueva de la constitución que tenían de Claude. Ya tenían una publicada hacía, yo creo, un par de años más o menos. Y ahora han publicado otra con bastantes modificaciones. Es además un documento muy extenso, con casi 60 páginas, creo que eran más de 20.000 palabras. Y licencia además Creative Commons para que cualquiera pueda usarla sin permiso y la pueda utilizar. Bueno, lo típico de todo esto. Y lo interesante aquí sobre todo es que es una declaración, digamos que filosófica, pero también técnica, de cómo quieren en Anthropic, que ya dijimos que se decía así, que Claude pues sea capaz de razonar sobre absolutamente cualquier cosa que le pregunte, sobre temas éticos, de valores, prioridades, todo lo que tenga que ver, si queréis, más con el lado humano. Es algo que no escriben para los usuarios humanos, sino que lo que hace es describir de alguna forma cómo lo están aplicando ellos al propio modelo. Es decir, lo usan para guiar el entrenamiento y después el comportamiento en inferencia de Claude. Y no solamente como una serie de guardarraíles, sino también, casi más incluso, como un marco para pensar, poniendo las comillas en la palabra pensar, en todos estos aspectos que estábamos comentando. Y han jerarquizado las prioridades en varios niveles, empezando por seguridad, luego ética, luego cumplimiento de las directrices de Anthropic, que esto ya empieza a ser algo más privado si queréis, pero bueno, y luego lo que ellos llaman utilidad o ayuda genuina, que es una forma de impactar en la honestidad y la sensibilidad del modelo. O sea, si os fijáis, estamos hablando casi de una persona, ¿no? De lo que estaríamos hablando sobre una persona. La constitución que había antes, la antigua, era más una lista de principios y de reglas separadas, que estaban listadas, ordenadas y fuera, pero sin una especie de marco común, una consistencia que sí que... Yo no me he leído esto entero, he consultado resúmenes y poco más, pero por lo que dicen, sin esa consistencia, esa coherencia que da la nueva constitución,
Y ya os digo, básicamente lo que hace es explicar cómo se comporta y por qué quiere que Claude, o sea, por qué Anthropic quiere que Claude se comporte de esta manera. Por no extendernos mucho, que tenemos poco tiempo, ¿cómo veis este paso? Yo creo que entramos en una fase en la que aumentar la confianza que pueda tener el usuario en la interacción que hacen con los modelos empieza a poder suponer una ventaja competitiva. O sea, antes estábamos con el ladder este de performance, ¿no? De te saco tanto en el benchmark, no sé qué. Eso ha perdido bastante valor últimamente, ¿no? Es como que, bueno, sí, entendemos que la nueva versión que saquéis va a estar muy alta y tal, Eso y ya es. va a ofrecer. Y tiene que ver con aquello que hablábamos de la meseta de performance técnica, ¿no? Y que ahora hay que ofrecer otras cosas. Y, por ejemplo, el ser claros, me parece un buen movimiento, porque ser claros con, bueno, cuáles son los principios por los que se rige el desarrollo y el comportamiento de lo que nosotros hacemos, pues queda explícito en algún sitio y lo hace como menos oscuro, aunque bueno, la tecnología sigue siendo la misma y puede alucinar y tal, pero por lo menos te da una guía de cuál es lo que ellos quieren que tú veas, que es la orientación que le dan, ¿no? Yo creo que el resto va a ir detrás. O sea, que esto como es Creative Commons lo van a coger y lo van a decir, van a hacer un find and replace. Van a decir, nosotros también, ¿eh? Ojo, Hacer un open. Los de OpenAI van a decir que esto es open, claro, para nosotros. totalmente. Chicos, pues muy chulo. Yo creo que acabamos ya, que se nos va Ujú. el tiempo, que Sí. hoy teníamos un poquito de prisa. Yo creo que a lo tonto hemos hecho bastante buen repaso, ¿no, Lu? Sí, 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 muy bien. Y además nos dejamos chicha para el próximo día. No dejéis de escuchar la tertulia también la semana que viene, porque aquí estoy viendo cositas que nos hemos dejado y que, bueno, van a entrar algunas hasta graciosas. Muy bien. Sí, pero la semana Cuando, que viene ya serán antiguas, recordadlo. mm. Ya No, no pero interesarán. estas yo creo que tienen recorrido, ¿eh? O sea, estará bien recordárselas a nuestra audiencia. Así que nada, que paséis buen fin de semana, Frankie Corti y también nuestra querida audiencia. Y nada, nos vemos la semana que viene y a tope. Venga, Un un abrazo. abrazo. Un abrazo a Hasta luego. todos. Hasta luego.